hora, los balances diarios sobre la propagación del COVID-19 en el país. El gobierno entregará una nueva cifra, la de contagiados asintomáticos, es decir, personas que dieron positivo a un examen PCR sin presentar los síntomas de COVID-19. Ayer, de hecho, se notificaron los primeros 250 contagiados en esta nueva categoría. Para profundizar en este criterio, esta actualización y por qué separarlos de los casos totales, estamos con Álvaro Erazo, miembro del Consejo Asesor COVID-19 del MinSal. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Primero que todo, Álvaro, ¿por qué ahora empezar a contabilizar lo que son los casos asintomáticos? Recordando que estos son de aquellas personas que tuvieron contacto con algún caso. De hecho, de los 250 del día de ayer, se especificaba por parte del ministro de Salud que han sido exámenes PCR tomados, por ejemplo, en centros donde hay una menor densidad, como por ejemplo centros penitenciarios y centros de adulto mayor. Bueno, esto en primer lugar es una estrategia para ampliar la búsqueda de los casos COVID-19 y en ese sentido nosotros sabemos que hay grupos poblacionales y también zonas en las ciudades de todo el país donde hay mayor concentración urbana de casos potencialmente de riesgo y por ende muchas veces esas personas no pueden o no están accediendo a los consultorios, a las redes donde están disponibles los test para hacerse el examen. Y esta estrategia entonces va a la pesquisa, a la búsqueda de esos casos, actúa de manera orientada hacia esos grupos y en ese sentido esta es una noticia que justamente nos va a permitir ir a buscar esos pacientes de mayor riesgo. En ese punto, y para ser súper prácticos, Álvaro, en el dato que se entregan todos los días en este reporte diario del MinSal, cuando se habla de casos nuevos, aquí se va a entender los con síntomas y sin síntomas, pero los asintomáticos se suman al total de casos nuevos que se reportan diariamente. Claro, sí, mire, esto tiene solo un afán del punto de vista estadístico, del punto de vista de seguir la curva con la que veníamos trabajando hasta ahora, donde teníamos dos criterios, el criterio clínico y el criterio de laboratorio. Ahora, como hemos visto que es necesario incorporar solo el criterio de laboratorio para pesquisar con mayor rapidez y con mayor agudeza estos casos que, dando positivos, son asintomáticos, efectivamente vamos a tener, para mantener esta comparabilidad, dos curvas, pero los dos van a ser tratados en la misma condición. Un ejemplo, un caso que es PCR positivo y un caso que es PCR positivo más la clínica, vale decir, los dos están confirmados, se van a tratar como casos. Y eso significa aislamiento, la búsqueda de los contactos estrechos que tienen esos pacientes, de tal manera que estamos actuando con la misma estrategia, con los mismos procedimientos, y solo hay dos curvas exclusivamente para hacer el seguimiento del punto de vista del comportamiento y poder comparar. Pero al final, esto se informa, por supuesto, como casos. Y eso es lo importante para el país. Por supuesto, aquí los casos más urgentes o los que uno podría entender se van a dar mayor prioridad son los sintomáticos, debido justamente a la necesidad de poder ir actualizando la capacidad de respuesta de la red hospitalaria. Sí, pero nosotros tenemos que ir corriendo la barrera porque es indudable que mientras más temprano llegamos a pesquisar estos casos, actuamos con mucha mayor celeridad, somos capaces justamente de aislar esos casos porque la recomendación, fíjese que ayer en la construcción, en una construcción acá en el Barrio Alto, habían varios casos y no todos hicieron el examen correspondiente porque decía era dificultoso poderse hacer el examen, claro, porque el procedimiento establecía criterios y no como ahora, solo clínicos. Claro. Y entonces, en ese sentido, esto va dirigido del punto de vista de los grupos de riesgo, adultos mayores, también en situaciones como las situaciones que están en las cárceles, donde se necesita hacer una pesquisa con la gente mucho más proactiva, pero también grupos de enfermos crónicos y también, del punto de vista laboral, va a ser necesario, en algunos casos, hacer estas pesquisas y por ende, si hay un PCR positivo, esa persona se tiene que aislar y, por supuesto, hacerse los exámenes de los contactos estrechos que tiene. O sea, ampliamos la estrategia a otros grupos poblacionales y con eso tenemos un radar mucho más potente. En ese punto, ¿se está preparando también la estrategia para lo que va a ser un hito importante en esta política sanitaria? Me refiero a lo que van a ser los testeos rápidos. Ya
la semana pasada desde el Ministerio de Salud se señalaba que en el corto mediano plazo se busca hacer testeos rápidos masivos de inmunoglobina de los dos tipos que existen. Es decir, aquí podrían darse una importante cantidad de casos asintomáticos, es decir, personas que tienen o tuvieron el virus y no presentaron ningún síntoma. Eso también es un proceso para ir mejorando la capacidad de reacción y la capacidad de estrategia que se tiene. Usted se refiere a los anticuerpos. Claro, a los anticuerpos. IgM. Sí. Sí que me entendí, hemoglobina, disculpa. Sí, no. Sí. Claro, efectivamente, estamos haciendo justamente la preparación, el acondicionamiento de la red para incorporar este testeo, ya está establecido dentro de nuestras recomendaciones, incorporar este testeo como la batería de exámenes para poder ser utilizado. Y aquí, efectivamente, nosotros sabemos que el IgM se hace positivo los primeros días y el IgG se positiviza con mayor frecuencia después de los 10, 14 días. Entonces, esto nos va a servir también coayudante para lo que nosotros estamos implementando para hacer mucho más efectiva la pesquisa. Hoy día, la tarea fundamental es ir a ampliar nuestra capacidad de pesquisa y en ese sentido darle confianza a la gente, también a los diversos equipos de salud que están trabajando a lo largo de Chile y por supuesto acá entender que esto indudablemente va a significar un mayor aumento, un mayor requerimiento de exámenes, pero lo peor es quedarnos de brazos cruzados y no modificar también desde el punto de vista clínico cuáles son los síntomas que han ido apareciendo, porque de esto no se ha discutido mucho. Fíjense que nosotros, en términos de pesquisa diagnóstico clínica, nosotros no usábamos una serie de diagnósticos, no usábamos una serie de, por así decir, de síntomas o signos que las personas cuando concurren a un centro asistencial, a donde un médico, y le manifestaban que tenían síntomas como la diarrea, dolor abdominal, aparte de la fiebre o la cefalea, o sea, la fiebre, cefalea, taquipnea, dificultad respiratoria, diarrea no era consignada como una sospecha de caso. Hoy día nosotros la incorporamos dentro de los criterios clínicos para sospechar efectivamente si estamos en presencia de un COVID positivo. O sea, una persona que llega con fiebre o decimos nosotros, o sea, puede que no tenga fiebre, puede que venga con dolor abdominal, puede que venga con una diarrea, puede que venga con malestar general, puede que venga con un poco de disnea. Esa persona hay que estudiarla y hay que pesquisarla. Entonces hemos ampliado también la capacidad diagnóstica con los nuevos síntomas. Claro, le sumo otro también criterio que se actualizó por recomendación del Consejo Asesor y fue tomado por el Ministerio de Salud, que es la pérdida aguda del olfato y del gusto, que conocíamos en el último tiempo en muchos casos, pero claro, llegaban a pedir un examen PCR y se señalaba que ese síntoma no daba como único para poder hacer el examen y constatar si estaba el virus o no. Desde ya esta semana se está estableciendo que ese síntoma es uno de casos sospechosos. Exacto, quedó en un tercer, como tercer concepto, justamente solo ese elemento, vale decir, una pérdida del olfato, una pérdida del gusto, efectivamente más el antecedente de la fiebre, se sospeche o sin el antecedente de la fiebre, porque decimos o se haga el estudio correspondiente. Entonces ampliamos la base diagnóstica. ¿Y por qué? Porque esto ha ido pasando en todo el mundo. O sea, hace 3 meses atrás esto era casi una anécdota, que una persona decía, mire, perdí el olfato, perdí el gusto, y era casi anecdótico encontrarlo. Hoy día está apareciendo con mucha mayor frecuencia y entonces es importante ir adaptando nuestras recomendaciones a los cambios que están aconteciendo también desde el punto de vista de la epidemiología clínica. Y eso es lo complejo para la estrategia, se ha reiterado varias veces y se entiende evidentemente de lo que sucede con este virus que se va conociendo día a día, semana a semana, se va haciendo una masa crítica de casos, se encuentran lo que son los síntomas, se determina qué síntomas tienen que estar o no. Y quiero ir al punto y relacionarlo con lo que conversábamos al comienzo de los casos asintomáticos y esta actualización que se hace sobre ese punto. Uno, estableciendo cuando ya se comiencen a hacer estos testeos rápidos, como se dice, masivos, en un tiempo más, digamos, uno podría pensar, y tomando la experiencia internacional que dice, si no me equivoco, usted me corrige, que por lo que se sabe hasta ahora puede haber un grupo asintomático que aborda el 70% de la población, altísimo, que el caso, el desglose de los casos nuevos asintomáticos en algún minuto se podría disparar.
De alguna manera lo pongo en la mesa porque es algo que podría estar sucediendo en el próximo tiempo y uno podría alarmarse de que el caso y la curva de nuevos contagios exponencialmente crezca de una manera bien alarmante. Puede ser, pero efectivamente aquí lo más alarmante es no detectar los casos y que nos lleguen pacientes extremadamente críticos a los hospitales sin tener idea por qué no fuimos capaces de detectarlo a tiempo. Sí, justamente cortar la circulación del virus es la estrategia más importante en este tipo de epidemia. Vale decir, lo peor es hacerse los lesos o bajar la guardia y no estar a la pesquisa y sobre todo ir a buscar esos casos ahí donde sabemos hay mayor riesgo de contagio. Porque finalmente es, por último, por así decir, importante, mientras más detectemos estos casos, lo más importante es que estos casos sean aislados, se hagan los contactos, se haga detección de los contactos estrechos de ellos, se produzca este aislamiento y efectivamente se tomen las medidas para que esta persona no siga contagiando. Es la única manera de ir a cortar estos casos y cuando hay casos asintomáticos, con mayor razón, uno tiene que ser proactivo y correr el cerco, no solo quedarse sentado en los consultorios, tratando de hacer el máximo esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores de atención primaria, sino también ir apoyándonos en la búsqueda hacia los territorios, hacia los hospicios, hacia los grupos de mayor riesgo, como son los pacientes crónicos, y eso nos permita tener una visión de conjunto de cómo se está comportando el gen epidémico. Eso significa aumentar, por supuesto, el número de PCR a lo largo de Chile. Ese va a ser el gran desafío, aumentar el número de PCR, tomar también lo que son estos test rápidos, ir generando una base de datos, podríamos decir, de aquellos quienes presentan síntomas, quienes no. Finalmente, quienes tienen el COVID-19 y quienes también pueden estar contagiando, porque hay algunos estudios que dicen los asintomáticos contagian menos que los con síntomas, pero también solamente parte desde esa suposición, no hay algo bien establecido. Y ahí quería preguntarle a Álvaro Erazo lo que va a ser el desafío de testear. ¿Cuáles son las claves que desde el Consejo Asesor se han puesto sobre la mesa del Ministerio de Salud? Esto también en línea con lo que se ha dicho desde el gobierno, que este retorno seguro, además de reactivar distintos aspectos de la sociedad, como por ejemplo el económico, tiene ese punto también de poder ir haciendo mayor muestreo de aquellos casos donde está presente el virus y no lo sabemos. Bueno, efectivamente, la capacidad de testear también significa tener muy claro dónde se va a ir a testear, porque uno se puede concentrar en una comuna o efectivamente nos concentramos en aquellas comunas, fundamentalmente, donde tenemos mayor vulnerabilidad, donde sabemos está circulando el virus, sin dejar de seguir haciendo el seguimiento. En estos casos, como en las comunas del Barrio Alto, donde tuvimos un pic y ahora este se desplazó a la zona sur, a la zona poniente. En ambos casos tenemos que seguir haciendo monitoreo, control con PCR, pero es indudable que hay zonas densamente pobladas con grados de hacinamiento importantes donde tenemos que volcar nuestra capacidad de pesquisa de esos casos. De tal manera que cuando nosotros digamos, mire, la curva está creciendo menos, la curva se estabilizó, la curva está llegando a una fase de meseta, la curva empezó a descender, descendió 2 semanas, ahí nosotros podamos decir, comuna por comuna, región por región y a nivel de país, efectivamente podemos empezar a tomar medidas que la normalidad del país vuelva a su cauce natural. De tal manera que esta estrategia es una estrategia de focalización, es una estrategia de ampliación de la capacidad de búsqueda y esta estrategia finalmente es coherente con el propósito de que acá nos estemos diciendo la verdad absolutamente y no estar inventando cifras, haciendo pocos exámenes. Lo que hemos hecho como país es ir paulatinamente aumentando la cantidad de exámenes. Tenemos un promedio de 5.500, queremos llegar a más y eso va a ser muy necesario en las próximas semanas, día a día, ir aumentando el número de exámenes. De todas maneras, muy importante para poder ir afinando esta máquina de la política sanitaria, epidemiológica, que estamos también aprendiendo todos los días. Álvaro Erazo, muchísimas gracias por esta conversación y aclarar las dudas que se tienen sobre estos temas. Gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias. Un gusto, hasta luego. Buenos días. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de La Mañana Informativa.